Hola, buenos días muchachos. Hoy les hablaremos sobre pancreatitis, respondiendo la pregunta retadora de nuestro módulo de cirugía basada en la evidencia, que es ¿qué hay de nuevo en el diagnóstico de pancreatitis y en qué estamos sobre las enzimas pancreáticas? Me presento, mi nombre es Luis Enrique Córdoba Castro, soy miembro activo y actual presidente del Grupo de Interés en Cirugía de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Medellín, y mi compañero. Mi nombre es Juan José Soto Serna, soy miembro activo y pertenezco al grupo de cirugía. Acá encontramos la tabla de contenidos en donde hablaremos sobre la anatomía general, la fisiopatología, etiología, factores de riesgo, manifestaciones clínicas y responderemos en la segunda parte de la presentación qué hay de nuevo en el diagnóstico. ¿Qué será? Porque es importante hablar de esto, la epidemiología, cómo se hace el diagnóstico hoy en día, qué nos dice la bibliografía y cuál sería el tratamiento final de esta entidad. Entonces, hablemos un poco de la anatomía en general, ¿cierto? Entender pues que anatómicamente el páncreas consta de una cabeza, cuello, cuerpo y cola. También es importante diferenciar que existe un páncreas exocrino y un páncreas endocrino. En este caso, nos compete hablar del páncreas en exocrino. Es importante mencionar esto porque al ser una glándula endocrina, el páncreas estará altamente irrigado. Podremos encontrar por delante y por detrás un arco que estará compuesto por las arterias pancreatoduodenales anterosuperiores, anteroposteriores, inferoanteriores, inferoposteriores, que estarán dadas por la gastroduodenal y la arteria mesentérica superior. Primeramente, hablar de la fisiopatología de la pancreatitis, entender qué es la pancreatitis. La pancreatitis, vamos a entenderla como la inflamación del parénquima pancreático debido a múltiples causas. ¿Qué sucede? Pues, el páncreas es una glándula que libera unas enzimas que ayudan a hacer este proceso catabólico del quimo. ¿Qué sucede? Estas enzimas, especialmente el tripsinógeno, se activa antes de ser liberado a la luz del conducto pancreático. Entonces, esta enzima se activa de tripsógeno a tripsina dentro de la célula acinar, causando el daño. Hay algunas alteraciones, principalmente se ha llegado y reporta la literatura que es debido a que hay un aumento en las presiones dentro del ducto, ¿cierto? O como la obstrucción del mismo. Y puede haber problemas en la homeostasis y el pH que son necesarios para la despolarización de la célula y que ésta pueda liberar su contenido. Muchas toxinas también son responsables de causar la pancreatitis. ¿Por qué? Porque causan la depresión de ATP, aumentan las concentraciones de calcio intracinar y estas a su vez estimulan la activación temprana del tripsinógeno a tripsina. Además, esto causa la activación de algunas enzimas como la lactasa y las fosfolipasas. ¿Qué pasa? Esta activación prematura de estos inógenos es la que provoca el daño tisular extenso y va a liberar unos ciertos patrones que el sistema inmune reconoce y nosotros conocemos como DAMs, que son patrones moleculares asociados al daño. Esto activa toda la cascada inflamatoria, nos lleva a un estado inflamatorio que se llama SRIS, síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, que por consecuencia lleva a la causa más grande o la más grave que uno espera en una pancreatitis, que sería una trombosis en la microvasculatura, llevando al paciente a una falla multiorgánica, siendo esta la principal causa de mortalidad. Entonces, hablemos un poquito como de la semiología de la pancreatitis. ¿Qué sucede? Es muy patognomónico. No estoy diciendo que nunca se presente, pero es muy raro que una pancreatitis se presente sin dolor abdominal. Entonces, el paciente comúnmente va a describir dolor abdominal, generalmente de moderado a intenso, en el epigastrio. Este va a estar asociado a náuseas y anorexia. Este dolor en la semiología es muy patognomónico, lo conocemos como dolor en cinturón. Además, debemos catalogar que dependiendo de la etiología de esta pancreatitis, sea de obstrucción biliar o una causa metabólica toxicológica, va a presentar distintas manifestaciones. Entonces, cuando es de etiología biliar,
a menudo se describe como un dolor más agudo que se irradia de la espalda con un inicio más agudo. Este dolor que acabamos de mencionar en cinturón se presenta de esta forma. Cuando es por causas metabólicas o toxicológicas, como el alcohol, a menudo tienen un comienzo más lento, es un dolor sordo y generalizado en el epigastrio. Es importante tener en cuenta la anamnesis cuando yo sospecho una pancreatitis alcohólica, porque necesitamos un consumo de 5 años o más para inducir una pancreatitis relacionada al alcohol. Importante tener en cuenta también el historial de tabaquismo, que es un factor de riesgo muy significativo. Entre las causas más comunes de pancreatitis aguda, vamos a incluir cálculos biliares, consumo de alcohol, hipertrigliceridemia, pancreatitis inducida por fármacos, por causas infecciosas como son citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, infecciones bacterianas como Campylobacter jejuni, como leptospira, una obstrucción tumoral, causas parasitarias, entre otras. Ahora sí, para responder qué hay de nuevo en el diagnóstico de la pancreatitis, debemos definir por qué es importante hablar de esto. La pancreatitis sigue siendo una de las causas o de las patologías del sistema digestivo más relevantes que nos llegan al servicio de urgencias, siendo el alcohol y la litiasis biliar sus principales causas. Y además, sí es importante hablarlo porque hay limitaciones en el diagnóstico debido a su baja sensibilidad y especificidad cuando hablamos principalmente de sus pruebas serológicas para hacerlo. Epidemiológicamente tenemos que Estados Unidos se gasta al año aproximadamente 2.6 billones de dólares solamente en el diagnóstico de pancreatitis y que se reporta de 4.9 a 73.4 casos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. Esto quiere decir que cuando tenemos una brecha, una amplitud tan amplia entre los casos reportados, nos dice que no hay un buen proceso para hacer el diagnóstico o que hay unos falsos negativos o falsos positivos que no estamos incluyendo en este. Por eso se hace necesario saber cómo se hace el diagnóstico de pancreatitis. Y en el 2018, el 75% de las pancreatitis agudas en Estados Unidos requirieron hospitalización. Entonces, para entender qué hay de nuevo, debemos saber cómo se ha hecho siempre el diagnóstico de la pancreatitis. Para esto nos guiaremos del Colegio Americano de Gastroenterología, que nos dice que para poder cumplir con el diagnóstico hay que cumplir con 2 de los 3 criterios que ellos nos plantean. El primero, que haya un dolor abdominal consistente con la enfermedad, que como explicó el compañero, puede ser el dolor en cinturón o el que sea pues un dolor sordo en el epigastrio. Que haya unas amilasas y lipasas séricas elevadas 3 veces por el valor, encima del valor de referencia. Y por último, que tengamos hallazgos radiológicos abdominales que nos sugieran pancreatitis. Entonces tenemos que la tomografía contrastada y la resonancia magnética la vamos solamente a reservar para aquellos pacientes donde tengamos dudas o que esto no nos mejoren en las primeras 48 a 72 horas. También tenemos otro escenario, que son aquellos pacientes que sufren de hipertrigliceridemia debido a que nos pueden hacer falsos negativos, que más adelante vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo elegimos cuál es el mejor examen para diagnosticar la pancreatitis, las amilasas o las lipasas? Inicialmente, cuando tenemos un proceso inflamatorio en el páncreas, la primera enzima que se va a liberar va a ser la tripsina. Y esta, cuando sale a nivel plasmático o sale al torrente sanguíneo, va a ser inactivada por las proteínas plasmáticas como la alfa-antitripsina, por lo que su medición en sangre no suele ser o no se suele hallar. Por ende, la medición de la tripsina en sangre no nos aporta a hacer el diagnóstico de la pancreatitis. Las amilasas, estas enzimas son no solamente sintetizadas por el páncreas, sino que tenemos otras estructuras de nuestro cuerpo que la pueden sintetizar, tales como las glándulas salivales, el tejido adiposo, las gónadas, las trompas de falopio, el tracto gastrointestinal y el músculo esquelético. Entonces, cualquier proceso proinflamatorio que tengamos puede generar una elevación de las amilasas. Es decir, yo tengo un paciente que esté cursando con una gastroenteritis, si yo le tomo unas amilasas, seguramente me sacan elevadas. Si yo tengo un paciente, incluso con una fractura abierta de fémur, si yo le tomo amilasas en el momento, me van a salir elevadas. Y no quiere decir que el paciente esté cursando con una pancreatitis. Lo bueno de esta prueba es que esta sí se puede medir serológicamente, debido a que estas no se ven inhibidas por proteínas plasmáticas, por lo que nos puede ayudar a definir la salud de nuestro páncreas. Sin embargo, vamos a ver que la lipasa, a diferencia de las amilasas, esta tiene la gran ventaja que es cuando encontramos un proceso inflamatorio directo del páncreas, es capaz de salir 100 veces más que la amilasa, por lo que se nos haría mejor para realizar o para concretar el diagnóstico de la pancreatitis. Tenemos que la elevación de
lipasa empieza 6 horas después de instaurado el cuadro clínico. Este factor es muy importante para cuando vamos a tomar laboratorios a nuestros pacientes. Se dice que alcanza su pico a las 24 horas y permanece en sangre por 2 semanas. Esto que tenemos en la tabla que está resaltado en rojo, que es la función de la lipasa, que es separar los ácidos grasos del glicerol. Eso quiere decir que cuando tenemos pacientes con hipertrigliceridemia, más adelante les voy a explicar por qué nos pueden hacer falsos negativos. A esto voy. Entonces, si tengo lipasas negativas, descarto la pancreatitis. Para nada. Tenemos que, para descartar pancreatitis, o tenemos unos escenarios que donde puede salir lipasas negativas y que el paciente esté cursando con pancreatitis, como puede ser la pancreatitis alcohólica, la biliar, la necrotizante y los pacientes con hipertrigliceridemia. Como les expliqué, la lipasa tiene la función de separar los ácidos grasos del glicerol. Por ende, si cuando la lipasa sale a sangre, esta de por sí va a empezar a actuar sobre estos ácidos grasos y por ende cuando tengamos la medición o resultado de la lipasa va a salir disminuido debido a que está ejerciendo su acción sobre otras, sobre estos ácidos grasos. Y, sin embargo, también tenemos en cuenta que los pacientes ya de por sí por tener hipertrigliceridemia es difícil cuantificar sus niveles de no solamente la lipasa y la amilasa, sino de otras enzimas que se quieran medir en el suelo. Y también tener en cuenta que, como les dije, la lipasa se empieza a ver elevada después de 6 horas de haberse instaurado el cuadro clínico, por lo que si un paciente inicia a las 12 del mediodía con dolor abdominal, consulta el servicio de urgencia a las 3 de la tarde, luego a las 4 yo le tomo los laboratorios, cuando me lleguen el resultado van a salir negativos. ¿Esto por qué? Porque no pasó las 6 horas después de la instauración del cuadro y pueden salir falsamente negativos estos pacientes y en realidad sí pueden estar cursando con una pancreatitis. Entonces siempre tener en cuenta el tiempo de evolución y realizar una buena anamnesis. En caso de que hayan unas lipasas negativas o que no esté muy seguro de que si el paciente esté cursando o no, ahí es cuando yo podría llevar a hacer una tomografía contrastada, una resonancia magnética. Entonces se hizo un estudio que nos hizo la pregunta que cuál era la prevalencia de tener hallazgos radiológicos en los pacientes que tenían lipasas elevadas. Entonces se hizo un estudio en donde se eligieron a 509 pacientes con lipasas que estuvieran mayor de 3 veces el valor normal y excluimos a los pacientes que tenían metástasis abdominales, trauma, alteración del estado de conciencia y remitidos. Esto debido a que, como les expliqué, estas enzimas son muy sensibles a elevarse cuando hay procesos proinflamatorios. Cuando descartamos a estos pacientes, estamos dejando únicamente a los que no tienen dichos procesos proinflamatorios que nos puedan camuflar o hacernos confundir con el diagnóstico de la pancreatitis. Después de haberse excluido a esos pacientes, dejaron a 188 para hacer el estudio. Al 25% de estos pacientes se les hizo imágenes y al otro 75% no se les hizo. Y se encontró que solamente aquellos pacientes que tenían la lipasa elevada más de 10 veces el valor de referencia eran aquellos que encontraban hallazgos abdominales que nos sugieran a pancreatitis. Sin embargo, se había como una brecha o una zona gris en los pacientes que tenían los valores entre 3 y 10, porque no siempre se encontraba un hallazgo abdominal que sugiera pancreatitis, sino que no era suficiente criterio como para realizar la tomografía y poder confundirnos en el diagnóstico. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el impacto de la tomografía contrastada, sobre todo en el diagnóstico de la pancreatitis? Se dice que los pacientes inicialmente debemos guiarnos por la clínica de ellos. ¿Por qué? Porque si un paciente, como pueden ver en las tablas, en la tabla A, en la imagen A, que los pacientes que tenían el dolor abdominal, que tenían positivos el dolor abdominal, perdón, se les hizo la tomografía, el 91% de esos pacientes presentó pancreatitis. Mientras que los que no tenían dolor abdominal, solamente el 9% presentó pancreatitis. Es decir, que si nos guiamos por la clínica, llegaremos más fácil al diagnóstico de pancreatitis, dándonos la conclusión de que siempre debemos priorizar la clínica sobre las imágenes. Y por último, haremos pues como un tratamiento o cuál es el tratamiento inicial en el servicio de urgencias que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de pancreatitis. Tenemos pues que inicialmente se hace pues con rehidratación agresiva, que se hace con 250 a 500 cc hora de soluciones isotónicas, preferiblemente el lactato de Ringer. Obviamente tener cuidado en pacientes renales y cardíacos. Y la hidratación es beneficiosa si se hace en las primeras 12 a 24 horas después de haberse instaurado el cuadro clínico. Pacientes que tengan depresión de volumen, o sea que estén hipotensos y taquicárdicos, se recomienda hacerlo en bolos y no en infusión.
Y también los pacientes deben ser evaluados cada 6 horas después de la admisión y luego de 24 a 48 horas de haberse iniciado el tratamiento. Acá en este momento es cuando, si yo sospeché clínicamente de la pancreatitis, el paciente a las 48 horas debe ya estar presentando mejorías, y si no presenta es cuando yo al paciente debo llevarlo a realizarse una tomografía contrastada. Las recomendaciones que nos da el Colegio Americano de Gastroenterología son que pacientes con pancreatitis concurrente con colangitis, el tratamiento inicial sería hacer la CEPRED en las primeras 24 horas. No todos los pacientes con pancreatitis necesitan hacerse CEPRE a menos que se haya demostrado que tengan una obstrucción biliar que se haya visto en la ecografía. Y en la ausencia de colangitis y o ictericia se puede hacer la colangioresonancia, porque esto nos va a ayudar a descartar la presencia de cálculos en la vía biliar. Con esto finalizaríamos la charla de hoy. Cualquier duda nos pueden preguntar.